Bienvenidos a su programa empresarial El Cliente. Soy Marco Antonio Merino y le doy la más cordial bienvenida. El día de hoy nos enteraremos de las últimas tendencias de empleabilidad, ya que la Universidad San Ignacio de Loyola presentó el estudio Employment Trends USIL 2024, The Future of Talent Management, con soluciones para gerenciar al talento de la mano de la transformación digital. Tendremos también un after office deportivo con José Chávarri, conductor de televisión, runner y coach, con quien conversaremos del marketing deportivo, su vida y su trayectoria. Y además estaremos en el 8º Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo 2024, en donde conversamos con importantes referentes del sector sobre la infraestructura y las telecomunicaciones. Pero antes, vámonos a nuestro tema del día. Nuestro tema del día tiene que ver con la comunicación en medios tradicionales y la comunicación hoy en medios digitales. La diferencia de ambas comunicaciones. ¿Hay diferencia realmente? ¿Hay diferencia en la creatividad cuando realmente tenemos que impactar con una comunicación digital o tenemos que impactar con una comunicación en televisión, en radio, en prensa? ¿Qué ha ocurrido en el mercado? Hace poco ha habido un congreso acá en esta casa de estudios que tuve el honor de ser participantes y justamente hablamos de este tema, del tema de la emotividad, del tema de la comunicación y cuánto cambio puede haber habido del antes y el hoy. Y una de las cosas que justamente mencioné en esta disertación fue que definitivamente hoy los marqueteros y los comunicadores la tenemos mucho más difícil. ¿Cuál es la clave para comunicar hoy en día? Mucho análisis, mucha investigación, mucha más data de lo que había antiguamente. Anteriormente los creativos, y no es que la creatividad haya disminuido, sino que la creatividad también tiene que transformarse. Los creativos tenían muy claro que en 30 segundos, con una frecuencia +3, con un alcance de aproximadamente 98% de los televidentes, se podía definitivamente lograr posicionar una marca. Y para ello utilizaban mucho la creatividad. Una creatividad que generaba valor a la marca, una creatividad con recordación, una creatividad con impacto, con humor, una creatividad con emoción. 30 segundos te permitía contar una historia. Muchas de estas creatividades tenían una historia de por medio. Pero ¿qué pasa hoy cuando te dicen que en 3 segundos, en 5 segundos, tienes que impactar a ese consumidor digital porque si no te scrollea, si no te cambia? Ya no estamos hablando de ese control remoto que a la hora que salían los spots publicitarios, uno cambiaba porque había mucha saturación. Se hablaba en su momento de 8 o 10 minutos de saturación. Ahora estamos hablando de millones de saturación. Hoy es más complicado porque antes un anunciante no siempre podía estar en televisión por el costo, con lo cual podía haber entre 100 y 200 anunciantes. Hoy tenemos millones de personas que meten sus contenidos de todo tipo en las redes sociales y ahí comercialmente también tenemos que estar. Hoy necesitamos impactar en 2-3 segundos, pero necesitamos también reconstruir ese insight más inmediato, ese insight que se mantiene en el fondo, pero que en la forma, en los medios digitales hay que cambiar. Estamos en una sociedad hipercomunicada, donde definitivamente lo que ha hecho el ser humano en esta sociedad hipercomunicada es disminuir sus niveles de retención y disminuir sus niveles de atención. Hoy solo atendemos en gran medida parte de escándalos, hoy atendemos en gran medida cuando hay algo que me emociona demasiado o que lo disfruto, que hay un baile o que hay un escándalo. Es por ello que las redes sociales están muy ligadas a tratar de motivar en esos 4 o 5 segundos en general.
Revisemos el análisis, revisemos los indicadores. En este programa hemos sido muy claros en hablar de la omnicanalidad y en hablar que este consumidor tiene que de alguna manera, dependiendo del ciclo de vida del producto, empezar a tener mensajes en la multiplicidad de medios que son contactados. Antiguamente era mucho más fácil la tarea, aunque no por ello digo que la creatividad fue muy importante en antaño, y de ahí por eso nos recordamos de las mejores campañas. Hace algunos días la Universidad San Ignacio de Loyola presentó una nueva versión de su investigación Employment Trends, que busca identificar y analizar las principales tendencias que impactan en el mercado laboral, con un alcance nacional e internacional. Se ha realizado en base a casi 1000 encuestas a perfiles ejecutivos y profesionales, que ha permitido identificar 4 tendencias que deben ser el foco de nuestras áreas de talento. Aquí la nota. Y el cliente se encuentra presente en el Employment Trends USIL 2024. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en el mercado laboral? Acompáñame a descubrirlo. Encontramos con Mariela Sánchez, quien es gerente general adjunta de la Corporación Educativa USIL. Estamos en la tercera edición del Employment Trends USIL. En este caso, ¿cuál es la diferencia de la presente edición con respecto a las anteriores? Lanzamos este estudio de tendencias de empleo locales hace 2 años atrás, justo regresando de la pandemia, porque no existían estudios locales sobre estas tendencias de empleo que a nivel global existe mucha data, pero nosotros los peruanos somos diferentes. La diferencia principal en este estudio es que hablamos de The Future of Management, es decir, cómo este estudio predice cuáles van a ser las competencias tanto en hard skills como en soft skills que van a necesitar los líderes del futuro. También hablamos de uno de los puntos que fueron el reskilling. En este caso, si nos podrías explicar un poco más sobre qué trata esta habilidad y también cómo ha ido desarrollándose dentro del ámbito laboral. De hecho, el reskilling posterior a la pandemia o durante la pandemia fue una necesidad que tuvimos muchos profesionales del entender de que teníamos que cambiar, porque desde la forma como nos comunicábamos, hay en algunos casos sectores que se habían apagado durante la pandemia tuvieron que aprender nuevas formas de hacer las cosas. Fue una tendencia que se quedó. Y aunado al reskilling es el long life learning, que es la tendencia de que en este momento nunca debes de dejar de aprender. No con tu licenciatura terminaste, ni con tu maestría terminaste, incluso con tu doctorado, porque ya ahora podrías hacer 2 o 3 maestrías, porque esta actualización constante ya es una necesidad. Muchos de nosotros en recursos humanos hemos trabajado en entrelazar los valores de la compañía y los valores de los colaboradores. Solo 6 de cada 10 de estos profesionales sienten que las propuestas e iniciativas son valoradas por su equipo o jefe. Un líder ahora debe entender que tiene que ser inspirador. Perfil que un egresado de USIL debe de tener. Nosotros tenemos un propósito muy marcado como organización, que es formar personas con valores para dejar su huella en el mundo. Y no solamente es un enunciado, sino es un reto para nosotros los educadores. Hay 3 conceptos importantes que están muy alineados con nuestro propósito como Universidad San Ignacio de Loyola y en los resultados de este estudio. Primero, los valores. Se busca mucho ese accountability el compromiso. Nosotros tenemos que buscar que nuestros alumnos estén comprometidos con su trabajo y con lo que sean responsables. El dejar su huella es hacer esa diferencia. Y hacer esta diferencia es que ahora tú no solamente tienes que entrar en una organización y hacer lo que te piden, sino buscamos que nuestros alumnos vayan a den esa milla extra y sigan aprendiendo en la organización. Y finalmente, su huella en el mundo es que el mundo ya no es algo muy lejano, sino las fronteras desaparecieron
Y el Digital Workplace, por ejemplo, hace que alumnos de nosotros, incluso actualmente, estén trabajando para compañías del exterior desde Perú, utilizando las herramientas tecnológicas. ¿Qué reflexiones se obtiene tras esta investigación presentada en el Employment Trends USIL? Principalmente que no estamos muy lejos de lo que pasa en el mundo. Tenemos algunas particularidades marcadas especialmente en Digital Workplace y en Accountability como peruanos. Pero lo más importante es que tenemos 3 conceptos que no debemos de olvidar en este momento para estar listos al futuro. Uno, que convivimos muchas generaciones y que no podemos en este momento generar como profesionales de recursos humanos estrategias ni de retención ni de fidelización uniformes. Tenemos que entender cada generación. Segundo, que hay un crecimiento importante y una necesidad de capacitación importante en la economía silver. Esos profesionales arriba de 56 años que siguen vigentes en el sector, incluso liderando muchas organizaciones, y que esos profesionales se tienen que reentrenar en muchos casos. Y el tercero es que el mundo digital llegó para quedarse y que no debemos tapar el sol con un dedo, que los jóvenes nos pueden dictar alguna cátedra en algunas herramientas digitales y nosotros compartir experiencias para trabajar de manera conjunta. ¿Qué hallazgos importantes hemos podido ver en el evento Employment Trends USIL 2024? Es interesante cómo se va desarrollando la mirada del estudio, ¿no? Y cómo efectivamente gatilla elementos súper relevantes como, por ejemplo, el cambio cultural, elementos como el desarrollo de líderes coach. Son elementos que son muy importantes y que probablemente no están en la visión necesariamente hoy día de las organizaciones, pero son muy importantes de trabajar. Al no conocer los espacios digitales limitamos efectivamente las posibilidades y probablemente el miedo va relacionado al poco conocimiento. Entonces, en la medida que nosotros capacitemos más, en la medida que nosotros efectivamente miremos la digitalización como un instrumento que va a contribuir y complementar a las organizaciones y al propósito de la misma, evidentemente va a ser una forma distinta de ver el mundo. Y, por supuesto, la empresa va a tener muchísimos más talentos dando vuelta y esperando poder golpear la puerta y entrar a su organización. ¿Cómo la empresa está facilitando justamente esta implementación dentro de lo digital con sus trabajadores y también con los líderes dentro de este? Al igual que todo el mundo, desde que nos obligó la pandemia, y desde ahí la organización se ha puesto adelante, ¿no? En vanguardia respecto de conocer, capacitarnos permanentemente y todo hacerlo a través de las plataformas digitales. Cambió nuestra forma de trabajar, trabajamos de manera híbrida, trabajamos en reuniones desde cualquier parte del mundo y con nuestros clientes hacemos exactamente lo mismo. Hoy día hay muchos beneficios al respecto porque te demoras mucho menos, ahorras tiempos, te conectas de cualquier parte del mundo y puedes ser útil y contribuir en este espacio digital de una manera distinta. Somos más ágiles también en las soluciones y por tanto, como Target DDI, estamos entregando a nuestros clientes mejores soluciones, más rápidas y con mucha calidad. ¿Y cómo implementan también esta cultura del compromiso dentro de Target DDI? Bueno, el accountability, como lo vimos también en el Employment Trends, es un elemento relevante. Trabajar de manera híbrida responde a una necesidad de hoy, pero también te obliga a tener una competencia distinta, que es la autogestión. Y en la autogestión nosotros estamos impulsando permanentemente capacitaciones internas. Efectivamente, nosotros somos líderes coach y por lo tanto estamos permanentemente impulsando tu contribución con el propósito. Y ya no es conmigo, sino es como tu contribución es importante para la organización. Lo primero que quisiera decir es que los medios de comunicación, las empresas en realidad relacionadas a los medios de comunicación, en los últimos años han sufrido una transformación inmensa, ¿no? Por la tecnología, efectivamente, pero también por la irrupción que tiene hoy en día todos estos cambios en las habilidades que demandan los profesionales de la comunicación, ¿no? El profesional de la comunicación hoy en día está cambiando muchísimo todos los aspectos en su parte formativa. De hecho, estamos implementando ya desde el año pasado nuevos cursos que permitan desarrollar estas habilidades en nuestros alumnos.
Hemos implementado, por ejemplo, un curso de inteligencia artificial generativa para la comunicación. Estamos preparando un programa especializado en inteligencia artificial generativa para la comunicación y los negocios, porque la irrupción de esta tecnología ya está presente hoy en día, no solamente en las aulas, sino también en el campo profesional, ¿no? Y tenemos que estar preparados. ¿Usted ha visto un antes y un después en los estudiantes después de haber recibido estos cursos? Estamos formando un alumno verdaderamente preparado para enfrentarse al nuevo campo profesional. Todoterreno, pero sobre todo también es un alumno que ya entiende perfectamente qué demanda hoy el cliente, ¿no? Qué tipo de herramientas puedo utilizar hoy para generar mi productividad y obviamente para generarle mejores beneficios al negocio, ¿no? Entonces, el alumno de USIL ya está preparado, ¿no? Se encuentra preparado, ya se ha adaptado a esas tecnologías. Los valores de las personas, ¿no?, van de la mano con los valores de las organizaciones. Entonces, de hecho, he visto yo en algunas oportunidades que pues, los valores distan de las personas y las organizaciones y vemos algunas cosas que no deberían de suceder y finalmente la empresa termina cortando, ¿no? Cortando con algunos ejecutivos porque los valores son distintos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que desde la academia, desde la USIL, realmente se trabaje en forjar valores, ¿no? En forjar valores para que después todo se vea reflejado en las distintas organizaciones donde van a ser contratados y donde van a dejar huella y van a generar valor desde acciones como el liderazgo, ¿no? Van a tener a cargo grupos de gente, ¿no? Entonces no solamente es los valores de la persona, sino es los valores dentro del equipo de trabajo, cómo los vamos alineando, cómo se van formando, ¿no? Y cómo va dejando huella. ¿Por qué es importante conectar a las empresas con las universidades hoy en día? Las universidades son las que concentran el conocimiento, pero sobre todo las que los imparten a los futuros profesionales que vamos a contratar. Ayudarlos, apoyarlos para que estos, diría, se formen bien y se incorporen a nuestras empresas es fundamental. Porque es importante también de que tanto los universitarios o también como los empleados puedan asistir a este evento para saber las nuevas tendencias del mercado laboral. Fundamental, tenemos que mantenernos actualizados e informados para tomar mejores decisiones, ¿no? Hacer lo que nos permite es tomar mejores decisiones de negocio. Debemos encontrar siempre buen talento para tener mejor negocio, así que cazarlo y buscarlo en este tipo de eventos es fundamental. Y ahora vámonos al pulso del mercado. El estudio que vamos a ver ahora se llama el Employment Trends de USIL, un estudio interesante sobre un poco los elementos que tienen que ver con la empleabilidad. Y este es un estudio que la ha hecho la Universidad San Ignacio de Loyola, en la que considera que 8 de cada 10 ejecutivos considera que el motivo de la deserción laboral es la ausencia de crecimiento profesional. Importante que esto de alguna forma era el 2022 a nivel de generaciones, pero hoy es 5 de cada 10 empresas tienen un conocimiento claro de las aspiraciones profesionales y del talento en el caso del 2023 como feedback. Ahora bien, este estudio tiene algunos datos que son importantes. En una muestra interesante que ha tenido la USIL en hacer este estudio, 7 de cada 10 profesionales afirman que las empresas donde trabajan fomentan un mejor desarrollo profesional. Acá en este programa hemos hablado de la importancia del empresariado privado, pero fundamentalmente hemos hablado de la importancia del desarrollo profesional dentro de las empresas privadas. 70% que afirman que 7 de cada 10 profesionales donde trabajan fomentan su desarrollo profesional pertenecen a empresas con más de 200 colaboradores. Y eso también es importante. Es importante tratar todas las instituciones de hacer crecer las micropymes y las pymes, porque empresas medianas con más de 200 colaboradores contribuyen a una mejora en la capacitación de su personal porque ya tienen más capacidad económica. Otro tema interesante de este estudio es que 8 de cada 10 ejecutivos
se sienten comprometidos con los objetivos de su empresa. En mandos altos 83%, mandos medios 80%, mandos operativos 76%. Y cuando aumentan los colaboradores a 500, esto también hay un aumento a 83%. Cuando es de 200 a 499, 78, y de 50 a 199, 75. O sea, hay una relación que a mayor cantidad de colaboradores de la empresa, mejor hay la oportunidad para profesionales. Otro elemento importante de este estudio es que cuáles son las herramientas comunicacional digital que más utiliza los profesionales y los ejecutivos. El 73% de los profesionales están satisfechos con las herramientas digitales de comunicación interna. El correo corporativo a nivel de profesionales utiliza el 83% y ejecutivos 92%. El WhatsApp o Telegram 88% y Telegram, perdón, 88%, 89% los ejecutivos. Videoconferencias, ya ha crecido mucho las videoconferencias, 68% dentro de ellas llamadas por Zoom, Teams y Meet, 79% ejecutivos y otros chats 52% y 66%. La tecnología ya es una herramienta para el empresariado y para impulsar la productividad. 9 de cada 10 encuestados consideran que la tecnología ha mejorado la eficiencia. 93% los profesionales y 81% los ejecutivos. ¿Cuáles son las principales barreras para implementar herramientas digitales en el trabajo? Todavía hay algunas barreras. Hay una resistencia al cambio en los profesionales en el Perú en un 44%. Sin embargo, en el mundo la resistencia es 56%. Nos falta a nosotros más capacitación, seguramente para mirar que la tecnología está para quedarse y nos facilita como herramienta nuestro trabajo. A nivel ejecutivos, 56%, un poquito más de ejecutivos que a nivel mundial, 53%. Falta de información y capacitación, 50% en el Perú, igual que en el mundo, y en el caso de los ejecutivos, 45% versus 53% en el mundo. Y problemas técnicos y tecnológicos es donde más bajo hay el puntaje, 37% en el Perú, en el caso de los ejecutivos, y 39% en el caso de los profesionales, y disponibilidad de presupuesto, el presupuesto para la tecnología, 33% para los profesionales y 34% para los ejecutivos. Interesante este estudio, solamente una última, si me permiten, una última lámina. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo están con los siguientes enunciados? Su líder toma decisiones estratégicas, 73% de los profesionales, 81% de los ejecutivos. Se comunica claramente la meta, muy importante, 71%, 75%, 71% de los profesionales y 75% de los ejecutivos. Y las metas de su área están alineadas a la empresa. Los profesionales TICA 75%, 86%. Después están las metas trazadas, son realistas. Su líder actúa frecuentemente en una estrategia corporativa. Tiene acceso frecuente para hablar con su líder, ¿no? Interesante este estudio de la USIL, que se ha hecho recién ahora en el mes de octubre, el Employment Trends USIL. Se los recomiendo y es una muestra de 916 ejecutivos y 916 profesionales y 624 ejecutivos. Interesante este estudio. Acá en nuestro acostumbrado After Office tenemos al gran José Antonio Chávarri, conductor y de alguna manera comentarista del programa Al Ángulo, un programa extraordinario de Movistar TV que me complace presentarlo acá en El Cliente. Bienvenido al Cliente, José Antonio. Muchísimas gracias por la invitación, Marco Antonio, y a la gente del Cliente también por haberme recibido con tanto cariño. Vi un poco tu trayectoria y uno de los elementos que más me impresionó es que tú ibas por el lado
del derecho. De alguna manera estudiaste en la Universidad de Lima la profesión de derecho, pero te gustaba mucho el fútbol y ahora prácticamente esa es la afición del cual te has conducido profesionalmente. Cuéntanos cómo es esa historia. No, antes, de alguna manera, la vida era un poco distinta, había más calle, más vida de barrio. Claro. Y uno podía estar horas de horas en la calle, después del colegio, con una pelota, y así surgió mi afición por el fútbol. Entonces, a partir de ahí, me entusiasmó mucho la práctica del fútbol, siempre como amateur, hasta que en un momento determinado fui de alguna manera relacionándome con gente que jugaba a un nivel más alto y más alto y más alto. Entré a jugar o a formarme en el Deportivo Zúñiga, un club, la verdad, al que le tengo muchísimo cariño y mucha gratitud. Y bueno, se fueron dando las cosas, empecé a jugar en ligas. Pero paralelamente creo que dentro de tus estudios de Derecho, ¿trabajabas en una notaría? Sí, eso fue después, digamos. Ah, ya. Llegué a la universidad, después del colegio, jugué también en la selección de la universidad. Y en un momento determinado empecé a trabajar, o sea, yo entré en realidad a la universidad para estudiar economía. Siempre cuento esto porque las generaciones más jóvenes es como que tienen una idea de, pero, o sea, ¿por qué no decidiste por ti mismo qué hacer con tu vida, no? Y claro, yo ya tengo casi 60 años y en mi caso personal yo venía de una familia muy patriarcal. Sí, entonces, claro, si el padre te decía, caso al padre. hay que estudiar, ¿no? Entonces, Totalmente. no, pero yo quiero trabajar, no. Estudia y después trabajas o estudia y trabaja paralelamente. Claro. Entonces le hice caso, no me arrepiento de haberlo hecho. Claro. Mi padre es una persona muy importante en mi vida y bueno, en un determinado momento, paralelamente a mis estudios de Derecho, que terminé, me titulé como abogado, trabajaba en una notaría. Y llegué a trabajar como secretario notarial, era de alguna manera la mano derecha de un notario que hoy ya no está con nosotros, en paz descanse. Y bueno, así llegué, pero claro, yo siempre tenía ese bicho de jugar al fútbol. Entonces yo consideraba que tenía las cualidades para ser futbolista profesional. Que también era discutible porque finalmente nunca tuve realmente una muy buena condición física, de alguna manera no era demasiado responsable con los entrenamientos, más que todo por flojera, no por indisciplina, sino por flojera. Claro. Pero bueno, en resumen, hice la carrera de Derecho y una vez que la terminé, agarré el título, se lo entregué a mi padre y le dije, bueno, ya hice lo que tú querías, ahora me toca a mí hacerme cargo de lo que yo quiero. Y bueno, en ese momento intenté de alguna manera ser futbolista profesional y esa historia la he contado muchas veces. Finalmente me lesioné jugando la final de un torneo de fútbol playa y en aquel entonces yo estaba entrenando con el primer plantel del Deportivo Municipal. Ah, o sea, sí tenías una visión de irte a la parte profesional. Sí. Es que la manera como llego es muy curiosa porque yo trabajaba en la notaría y un día llega alguien a protestar una letra. Y yo lo atiendo y me queda mirando y me dice, ¿tú eres José Chávarri, no? Y yo digo, sí, deja tu trabajo. Y yo te voy a poner un preparador físico y un entrenador. Y creo que si alguien te había visto en los campeonatos de Carmelita. Correcto. A que a mí me habían encantado esos campeonatos de Carmelita. Siempre eran iba. Maravillosos. Eran muy buenos y además había mucha camaradería. Ahora cuéntame, tú adicionalmente al tema del fútbol, para no salirme el tema del fútbol, estuviste en Holanda. Y de alguna manera entrenaste a la Federación Infantil de Holanda, ¿fue así? Yo obtuve mi título de entrenador de menores en la Federación Holandesa de Fútbol. Holandesa de Así fútbol. es. Como aquí existe la Federación Peruana de Fútbol, Federación Holandesa de Fútbol, y yo obtuve mi título allí. Después de eso empecé a trabajar o haciendo prácticas en distintos clubes en la ciudad de Ámsterdam. Así fue como empecé. Ahora, hay mucha relación a veces entre el fútbol, entre la disciplina de un deportista y la vida misma, ¿no? Totalmente. O sea, a la final puedes tener un buen partido, pero no necesariamente un buen resultado, Sí. ¿no? Y en la vida pasa lo mismo. Exactamente ¿no? lo mismo. Puedes esforzarte mucho, pero necesariamente los resultados son los que tú esperabas, ¿no? ¿Has relacionado mucho siempre tu tema de charlas o tu tema de coach con lo que pasa en el fútbol, con los entrenamientos, con lo que implica el equipo, con lo que implica jugar realmente para un objetivo común? Totalmente. Sobre todo el tema de la frustración. Cómo manejar la frustración. ¿Cómo manejar la frustración? Sí, cómo entender que la frustración, o que en todo caso el fracaso, es parte de la vida.
y que frustrarse no te puede paralizar. En fin, hay muchas cuestiones que tienen que ver con eso. Algo que, independientemente de mi hinchaje sobre la U, me ha sorprendido en este centenario es el buen manejo del marketing deportivo que ellos han hecho. Productos, empresas, todos se han sumado a este centenario, aparte de que los hinchas también han respondido y han reflotado este endeudamiento que la U tenía y que sigue teniendo, pero ya ahora con una administración ha ido reduciendo muchísimo ese nivel de endeudamiento que tenía sobre la SUNAT, porque los hinchas han respaldado con el lleno total prácticamente en cualquier partido, jugaras con quien jugaras. ¿Tú cómo miras este ejemplo como para extrapolar no solamente a un equipo grande, sino al resto de equipos, todo el tema que implica el negocio del fútbol en el Perú, que lamentablemente casi es el único deporte que lleva masas? Dentro de un proyecto siempre hay una cabeza que es la que te puede generar confianza. Y a mí me parece que más allá de todas las críticas que pueda recibir Jan, más allá que de repente no esté de acuerdo en todo el manejo que tiene, a veces ese enfrentamiento que por ahí puede tener con algún medio de comunicación o con algún futbolista o con algún otro directivo de otro club, hay que reconocerle que ha logrado ser una figura que puede generar confianza dentro de la hinchada de Universitario. Y eso ha sido, en parte, creo yo, lo que ha logrado que el hincha vuelva al estadio, que el hincha abarrote el Monumental o allí donde la U juegue, esté presente. Entonces, y además con una fidelidad tremenda, porque salen las entradas y fuera de lo que son los abonos, las entradas se te acaban en 10 minutos. Sí, exacto. Entonces, eso habla de un manejo desde ese lugar muy serio. Y para mí eso es fundamental, el generar confianza en esa persona que va al estadio, ¿no? Y que pueda regresar con la familia, en fin, etc. Entonces, todo eso, más allá de que hay un potencial enorme que yo considero que no se está explotando, no solamente en la UA, sino en todos los equipos en general, Cristal, en todos los Boys, equipos, ¿no? hay un potencial que Total. no se está, pero hay cuestiones mucho más profundas, ¿no? La mayoría de equipos no tienen ni siquiera un estadio propio, entonces es una liga que tiene muchísimas carencias, pero al mismo tiempo dentro de esas carencias o de esa falta de algunos factores, de algunas variables, alguien como Jan Ferrari se encarga de aglutinar a todo el hinchaje crema, que no solamente va al estadio, sino que lo sigue por las redes sociales, etcétera, y logra finalmente esto que después claramente tiene que verse obviamente respaldado por lo que haga el equipo en la cancha, ¿no? Yo creo que hay equipos como el Melgar, como el Cienciano, como el mismo Sport Boys, aparte de Alianza y Cristal, que también pueden armar un marketing deportivo interesante y que tienen gente que podría respaldar, y que eso definitivamente, bien administrado, como bien dices tú, y no que el dinero vaya por otro lado, puede definitivamente generar un mejor equipo, porque no sé si tú compartes esta opinión. Estamos contentos con nuestro mundito más o menos mediocre de fútbol, pero cuando viene la Libertadores pues no le ganamos a nadie. Correcto. Y eso es el puesto que tenemos en la selección peruana. Entonces, claro, ¿cómo traemos jugadores de primer nivel de otros países, como lo hizo en antaño Colombia, cuando se llevó a Cueto, cuando se llevaron a varias figuras, para poder generar un mejor nivel del fútbol en nuestro campeonato local? Yo no sé si esa es la solución, traer futbolistas de mayor nivel. Yo creo que la solución está abajo. Y cuando me refiero a abajo no me refiero a las ligas digamos, menores. Exactamente, o sea, digamos a los menores. Así es. Entonces, yo creo que ahí está. Y claro, esto te toma tiempo. Entonces, probablemente hay alguien que cuando tenga que tomar una decisión se ve la disyuntiva de ¿qué cosa quiero yo? ¿La cosa rápida? ¿O esta que me va a tomar más tiempo, pero que va a ser más sólida? Y en muchos casos, obviamente, el hincha va el domingo. Y lo que quiere el hincha es que su equipo gane el domingo. El hincha no se fija, en principio, en los menores, ¿no? Claro, ahora ya vamos a hacer como el ángulo. Sí, te voy a retrucar. El roce internacional, ¿no crees que es importante para el futbolista peruano? Totalmente. Pero, ¿cómo exportamos futbolistas si no tenemos futbolistas de nivel? Es imposible. No, pero ¿cómo traemos futbolistas de mayor nivel con más? Ah, claro, pero es que yo creo que eso no aporta. De hecho, miremos la Premier League. ¿Cuál ha sido el problema a lo largo de todos los años? Y esto es, yo entiendo que esto es discutible, pero ahí están las cifras. ¿Cuántos años se pasó Inglaterra sin obtener un buen resultado a nivel internacional, a nivel de selección nacional? Muchísimos. ¿Por qué? Porque abrió sus fronteras y permitió que futbolistas de todo el mundo, bueno,
básicamente de Europa, jugaran en su liga. Entonces, y pasó lo que pasó, que a nivel de selección ocurría que no, digamos, que no obtenían resultados internacionales. ¿Y por qué? Una explicación muy sencilla. Porque aquellos que venían del exterior tapaban a los menores ingleses que eran, ojo, ya en aquel entonces, bien formados. Pero claro, en el momento que había que tomar una decisión de, oye, ¿quién está ya listo para jugar? Ah, no. Si me vas a poner a Foden, no, Foden es una incertidumbre. No lo voy a poner. Pero claro, ¿qué pasa cuando alguien se atreve y pone a Foden? La rompe. Claro. ¿Qué pasa que cuando sale un Sterling? La rompe. Pero claro, para eso tiene que haber alguien que se atreve y decir, bueno, ya no voy a traer, voy a decir cualquier nombre, no sé, al Kun Agüero, que es un histórico, sino que voy a poner a Foden, por ejemplo. ¿Quién se atreve a hacer eso? No es fácil. ¿Quién se atreve a no poner a Haaland y poner a cualquier otro delantero inglés, por ejemplo, a un Harry Kane? José Antonio, te agradezco muchísimo de haber estado acá en El Cliente. Podemos seguir hablando mucho. Además, me hubiese gustado hablar un poquito más de toda tu experiencia de coach de vida, pero ya lo tendré en una próxima oportunidad. No, agradecerte por la invitación. Muchas gracias. Y El Cliente, como siempre, presente en los eventos de nuestro Partner Seminario. Estuvo en el 8º Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo 2024, en donde tuvimos la oportunidad de conversar con Marieleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET, sobre algo que nos interesa a todos: la mejora de la infraestructura para el Internet, televisión y telefonía. Aquí la nota. El Cliente se encuentra en la 8ª edición del Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo 2024, en donde se hablará de la importancia de la inversión privada en los servicios públicos y demás ejes temáticos. Acompáñame a conocer de qué se trata. Tenemos el gusto de tener a Marielena Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET. Un gusto tenerte el día de hoy y comentar acerca de los retos que existen actualmente y oportunidades también de la digitalización inclusiva en América Latina, pero también hablando un poco acerca del Perú. Comentarte, preguntarte, ¿cuáles consideras que son los principales retos que existen actualmente en este camino por la inclusión de la conectividad de la digitalización? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Efectivamente, en América Latina el mayor de los retos es lograr la sostenibilidad financiera de la industria. Esta industria que ha logrado que más de 400 millones de latinoamericanos estén hoy conectados a la Internet y que necesita continuar con la fortaleza financiera para la inversión futura de las redes que van a permitir el aprovechamiento pleno de la digitalización. ¿Cuál es la importancia de crear políticas públicas también para poder fomentar y trabajar en ello justamente? La conectividad hoy se convierte en un habilitador de derechos desde muchos sentidos. Entonces, precisamente ahí está la clave, en elaborar políticas públicas que sean consistentes con esa aspiración de tener a todas las comunidades conectadas. Y allí es clave, y hablábamos de las tasas y contribuciones, que las tasas y contribuciones se mantengan en valores razonables y que no incrementen más la carga sobre los operadores, que en última instancia son los que invierten. ¿Cómo pueden colaborar justamente ese sector público y el sector privado para poder seguir mejorando entre la digitalización inclusiva aquí en el Perú? La colaboración público-privada e incluso alianzas más amplias donde se incluya la academia, la sociedad civil, son esenciales. Y ahí es clave que cada uno coloque cuáles son sus fortalezas. Y en el caso particular del Estado es precisamente colocar en la política pública los incentivos correctos para extender conectividad. Se ha hecho mucho y se puede seguir haciendo mucho. Lo que no podemos permitir es que se tengan políticas o aumentos en esta contribución que llegue a ser inconsistente con este esfuerzo continuado a lo largo de los años. Una
Permite justamente el crecimiento más aquí en el Perú y un poco acerca de también el término de sostenibilidad y crecimiento, ¿en qué tanto aporta y cuáles son las oportunidades más importantes que la digitalización puede ofrecer a las economías en el caso del Perú y también a nivel Latinoamérica? El impacto es muchísimo y sobre todo un impacto en productividad. América Latina se ha caracterizado por tener una productividad baja, ¿no? Y ahí precisamente está la clave, en incorporar la conectividad y las tecnologías digitales para que los procesos sean más eficientes y la producción más alta. Está la llegada de una tecnología emergente como el 5G, por ejemplo. Aquí en el Perú es vital. Hoy en día hay zonas rurales en las cuales aún no tienen el acceso por ello. ¿Qué tan importante es seguir trabajando por este camino a que sí se logre una digitalización inclusiva? En realidad, la clave está en las industrias. Bueno, es una tecnología relevante, es una tecnología eficiente también desde el punto de vista de energía y otros elementos, pero hay que también saber que hay que experimentar, hay que crear casos de uso, pero aquí lo importante es que los operadores tengan la capacidad y la estabilidad financiera para invertir pronto en el 5G, porque esperamos que salga ya pronto la asignación de espectro a costes razonables, pero sobre todo que se pueda potenciar esa red 5G a su verdadero valor. A partir de políticas públicas que beneficien también a que se pueda dar todo esto. Claro, políticas públicas que coloquen los incentivos correctos para lograr el objetivo último de conectar al desconectado y conectar mejor al ya conectado. Nos encontramos con Leonía Roca, presidenta de AFIN. Un gusto tenerte y poder hablar acerca del marco del Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo que estamos viviendo en estos momentos y en esta edición, esta octava edición que estamos presentes. En este contexto de la importancia de la inversión privada para poder fomentar la infraestructura y así poder tener una conexión con el aspecto tecnológico también que se viene dando, ¿cuáles son los principales obstáculos que se vienen existiendo aquí en el Perú? Los problemas básicos en el Perú, yo diría que el día de hoy son, uno, planificación, es decir, qué se hace cuando Milton Forgese presentó unos cuadros de la cantidad de dinero que se ha invertido en los últimos años y que a pesar de que se ha invertido más dinero en obra pública del que establece el Plan Nacional de Infraestructura, no hemos logrado cerrar las brechas que estaban previstos cerrar, porque se ha invertido en cosas que no eran las priorizadas. Ahora, una vez que planificaste bien, tienes que ver a través de qué mecanismo. Y yo diría que buena parte de las sesiones de la mañana han tenido que ver con explicar que no basta con construir un hospital, que lo relevante es entregarle el servicio a la gente, ¿no? Y tu programa, mira el nombre que tiene. Cliente. El cliente es el que está en el centro de la decisión. O sea, lo que es relevante es que el paciente de salud reciba servicios, que el paciente del Ministerio de Salud le tomen su resonancia magnética con unos tiempos que son de máximo de 10 días, 15, o sea, y que sepa qué esperar el cliente. Toda esta inversión que genera un montón de cosas a nivel macroeconómico fantásticas y microeconómico, tiene en su centro, debería estar en el centro, y esa fue la linda exposición que tuvimos iniciando el día del presidente del Grupo Energía Bogotá, es que el que tiene que estar en el centro es el ciudadano, porque ese ciudadano no se va a sentir nunca un ciudadano, parte de un país, parte de una ciudad, si siente que las autoridades y todas las inversiones y todos los anuncios no le llegan nunca. Claro, porque pasa, por ejemplo, en las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Quieren atenderse y no hay alguien. A mí lo que me preocupa es que, nuevamente, en esta lógica de que si la gente sigue sintiendo la indiferencia del Estado para resolverle sus problemas básicos de servicios públicos, lo que se va a ir generando cada vez más es desigualdades mucho más grandes que las que tenemos hoy. Brechas más extensas. Brechas más grandes entre quienes tienen estos servicios y quienes no los tienen o los tienen muy, muy malos, ¿no? Y si ya tenemos conflictividad social con los niveles de desigualdad que tenemos ahora, imagínate millones de peruanos sin conectividad a internet y por lo tanto sin posibilidad de crecer igual que los niños que sí tienen. Colaboración que debería darse entre el lado público que fomente también esta inversión pública. Sí, yo creo que en general, uno de los ejemplos que se han puesto acá que a mí me pareció bien interesante es el de Medellín, ¿no? A nosotros nos encanta porque es una empresa pública y en nuestra experiencia las empresas públicas en el Perú han sido fatales, todas. Estamos viendo el caso de Petroperú, ¿ya? Corpa, que en fin, tenemos demasiados ejemplos. Pero
es muy bonito ver cómo en Medellín el compromiso del sector privado y la preocupación del sector público por el estado de anomia en el que están, por el narcotráfico y todo, ¿no? Los llevó a trabajar en conjunto, ¿no? Buscando consensos, en fin. O sea que, bueno, hay lecciones, van saliendo lecciones y creo que esa es la idea del evento. Es buscar un marco ideal, que es parte de los ejes temáticos de aquí, de este congreso. Así es. Y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial. Gloria lanza Mundo Gloria, una experiencia sensorial sobre los beneficios de la leche. Este espacio estará disponible hasta el 10 de noviembre en el Jockey Plaza y contará con 8 secciones temáticas en donde los visitantes podrán explorar el mundo lácteo estimulando todos sus sentidos. Además, Gloria planea llevar esta innovadora propuesta a diversas regiones en el 2025. Gatorade amplía su portafolio y presenta Gatorlyt. Esta nueva bebida contiene 5 electrolitos esenciales que son ideales para satisfacer las necesidades de rehidratación en la vida diaria. Con este lanzamiento, Gatorade fortalece su compromiso de proporcionar soluciones prácticas y efectivas que apoyen a los consumidores en diversas ocasiones. Schindler reafirma su compromiso ambiental. La marca suiza de ascensores se ha fijado la meta de alcanzar 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2040. Esta estrategia incluye el desarrollo de productos eficientes y la modernización de equipos, logrando una menor huella ambiental mediante nuevas tecnologías. La Marina de Guerra del Perú presenta edición especial de reconocido Black Whisky peruano. El pasado 21 de octubre, en la base naval del Callao, se realizó la ceremonia de descorche de una edición limitada realizada en colaboración con la destilería Don Michael. Un whisky andino recorrió el mundo a bordo del buque Escuela VAP Unión y que aportaron una riqueza única en su carácter. Organizaciones proponen soluciones para incluir en el mundo digital a más gente en América Latina. En el segundo encuentro por la inclusión digital de América Latina, celebrado en Bogotá, líderes y expertos abordaron estrategias para conectar a más de 225 millones de personas en la región. Se discutieron avances en alianzas público-privadas y políticas para mejorar el acceso a Internet, así también como la importancia de la digitalización en sectores clave de la economía. Y ahora vámonos a un corte y regresamos con un interesante After Office con José Chavarrí, conductor del programa deportivo Al Ángulo, para hablar de marketing deportivo y conocer ese otro lado personal del conocido conductor. Ya regresamos. Y antes de terminar el programa, no me quiero despedir sin enviar un gran saludo por el Día de la Canción Criolla que pasó el 31 de octubre. Con esta iniciativa, nuestro auspiciador de la Escuela de Posgrado de la UTP, que comparte con nosotros su campaña Nuestro Canto, Nuestra Identidad. Una canción generada por los alumnos con inteligencia artificial y que reúne el sentir de los peruanos en estas fechas. Aquí el extracto. Escuela de Posgrado UTP, innovamos con pasión, lo puedes ver. Con creatividad y nuestra peruanidad, formamos el futuro con gran libertad. Plaza Mayor de Lima en su esplendor, el puente de los suspiros nos da su amor. En Arequipa, el Misti vigila altivo, con su imponente belleza siempre vivo. Este programa llegó gracias a
Cámbiate a la nueva fibra Movistar y llévate un bono de 1000 megas por 6 meses. Escuela de Posgrado de la UTP.